Hola mis amigos de Kinder, hoy es lunes y esto es la lectura. Entonces, hoy en la lectura nos vamos a enfocar en cuentos de tercera persona. Entonces, eso es lo que vamos a aprender esta semana de cuentos de tercera persona. El objetivo de la semana es, yo podré volver a contar un cuento en tercera persona usando principio, medio y final para mantener el mensaje. Entonces, principio, medio y final son muy importantes cuando leemos un cuento porque nos ayuda con la comprensión. Entonces, por eso lo estamos repasando de varias formas en estas semanas porque quiero que realmente entiendan lo que están leyendo o lo que están escuchando. Entonces, por eso nos estamos enfocando en estas materias o en estos conceptos, perdón. Vamos a seguir. Entonces, esta semana nos vamos a enfocar en cuentos en tercera persona. Y en estos cuentos, el narrador relata los hechos que suceden en el cuento, presentan los personajes, no es un personaje en el cuento, expresa cómo se sienten los otros personajes del cuento y usan palabras como él, ella, ellos o ustedes. Igual, entonces en un cuento de primera persona, que es el cuento que leímos la semana pasada de un garabato, en ese cuento el narrador era un personaje en la historia y él te estaba diciendo cómo miraba las cosas. Por eso decía mi hermana o yo pensé en esto o yo quería esto. Entonces, el narrador era un personaje en ese cuento. Esta semana vamos a leer Bienvenido a Casa Oso. Entonces, esta semana ustedes se van a fijar que el narrador no es parte de la historia. Él nada más te está diciendo lo que pasa, pero lo está contando en tercera persona. Entonces, él te está diciendo lo que el oso mira o lo que el oso está haciendo, pero él no es un personaje en el cuento, que es la gran diferencia entre primera persona y tercera persona. Entonces, vamos a seguir, amigos, y voy a presentarlo para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Igual, como les dije, fuimos a jugar fútbol. Esto sería en primera persona. Leo y sus amigos fueron a jugar fútbol y eso sería tercera persona. Igual como les conté, el libro que nos vamos a enfocar esta semana es en tercera persona. Muy bien, amigos. Ejemplos de cuentos en tercera persona. Aquí hay cuentos que son unos que ustedes tal vez conozcan y unos que tal vez no han oído todavía. Pero traté de buscar cuentos que yo pensé que ustedes ya los conocen o ya estarían familiarizados con ellos. Entonces tenemos Los Tres Cerditos, como El Grinch robó a Navidad, Caperucita Roja o Cuán lejos llegarás, llama roja pijama, El gato garabato y La gallinita roja. En estos cuentos ustedes se van a fijar que hay un narrador y él te dice cómo empieza el cuento, dónde empezó, quién son los personajes. Entonces el narrador no es parte del cuento, pero sí te dice más, te da más información de lo que sucede. Ahora, recuerda, esto lo hemos hecho varias veces. Recuerda que para recontar un cuento o contar un cuento otra vez, necesitas 5 cosas. ¿Y qué son esas 5 cosas? Díganme. Personajes, sí, tienes que saber de quién se trata la historia. ¿Qué la siguiente? Ambiente, sí, me tienes que decir dónde sucede el cuento, es adentro, afuera. Entonces tú tienes que saber qué es el ambiente. El principio, qué sucedió en el principio, medio y final.